Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Todavía vamos a recibir más adelante seguramente información de lo que ha terminado siendo lamentablemente la consecuencia de este sismo de 8 grados que se ha producido al nororiente de nuestro país. Tuvimos información en la mañana desde Loreto, desde Cajamarca, y vamos a más adelante actualizar las informaciones que dimos al respecto. Y pedimos a nuestros corresponsales que estén atentos también para hacer esa cobertura más adelante, pero no podemos dejar de mirar otros temas que sin duda son fundamentales y que se están expresando en el ámbito político, pero que está estrechamente vinculado al interés ciudadano de que las cosas cambien. Ya en diciembre del año pasado se había pedido de una manera contundente un referéndum con más del 80% de la aprobación de que se cambie la justicia y se cambie la política. Ese fue el mandato. El presidente de la República logró ese respaldo, pero de ahí en adelante su comportamiento, la verdad, no ha sido consecuente con ese pedido que la gente ha venido sosteniendo de manera permanente. Y ahora estamos en una situación más complicada, porque el Congreso de la República, en el marco del debate sobre la reforma, ha claramente ninguneado al Ejecutivo. No solo el gesto de votar al tacho, literalmente, el proyecto de inmunidad parlamentaria, ha dado cuenta de que el Congreso beligerante va a seguir y, por supuesto, en un gobierno frente a un gobierno débil va a insistir en esa fórmula. Y el presidente de la República, que parecía haber entendido el mensaje, en un gesto político interesante, fue al Congreso a decir no me presto esa farsa, y después más o menos que se ha asustado de lo que ha hecho y no ha dado muestras de que está dispuesto a ir hasta el fondo. Yo creo que ese es el centro. Uno puede estar de acuerdo o no con lo que ha hecho el presidente, pero si tú haces eso, tiene que tener una consecuencia práctica, si no, lamentablemente vas a, frente a los otros, a parecer como más débil todavía. Y el colectivo No a Keiko y otras organizaciones sociales han llamado, y con razón, a una marcha para mañana, 28 de mayo, para exigirle, pedirle al presidente de la República que lleve esto a las últimas consecuencias. Es decir, la reforma se tiene que dar y a ver qué hace el presidente. Ha venido Michelle Mesa, que es vocero del colectivo No a Keiko, y Johan Escalante, que es vocero del Frente Callao Dignidad, ambos muy comprometidos, por supuesto, con la lucha contra la impunidad. Michelle, Johan, ¿qué tal? Qué gusto saludarlo. ¿Cómo estás, Glatzer? Buenos días. Gracias por la invitación. Michelle, tal vez comencemos contigo preguntándole cuál es el motivo principal por el cual el movimiento No a Keiko y otros movimientos van a salir mañana a movilizarse, exigiendo qué concretamente. Bueno, desde el colectivo No a Keiko, Frente Callao Dignidad, también estamos con otra plataforma que se ha montado que se llama Reacciona y La Educación se Respeta. Son los 4 que están principalmente impulsando esto, pero ciertamente estamos hablando con muchos más. Lo que estamos demandando ahora es que el presidente cumpla con lo que él mismo prometió, que es impulsar la reforma política hasta aprobarla, ¿no? Y dado que vemos que lo que tenemos al frente, que es un Congreso de la República, no quiere aprobarla, pues que el presidente utilice las herramientas constitucionales, como la cuestión de confianza concretamente, para que esta reforma política llegue a buen puerto. Pero también tenemos una segunda consigna, que es que se cierre el Congreso vía la aplicación de la presentación de la cuestión de confianza, porque pues sabemos y anticipamos que el Congreso no tiene en agenda mínimamente aprobar nada de la reforma política. ¿Y por qué pedimos que se cierre el Congreso vía los canales constitucionales? Porque lo hablamos con Joan hace un momento, el Congreso tiene 3 funciones, que es legislar, fiscalizar y representar. Y nosotros vemos que están las tres funciones que tiene el Congreso de la República, un poder del Estado, están completamente pervertidas. El Congreso hoy no representa a los ciudadanos, y esto lo vemos en el ejemplo más práctico, que es la cuestión de la inmunidad parlamentaria. 70% de los peruanos y peruanas rechazamos la inmunidad parlamentaria tal cual está hoy. ¿Y qué hace la comisión que nosotros le llamamos del tapón naranja llamado Rosa Bartra? Pues lo desecha y lo tira a la basura en menos de 24 horas. Entonces, si eso es después de haberse reunido con el presidente de la República en Palacio, donde se supone que está auspiciando un escenario para ponerse de acuerdo en estos temas. Y después de 45 días de haberse presentado, porque este pedido, este paquete de 12 reformas se presentaron el 10 de abril y recién los han puesto en agenda por presión, no sé si presión del Ejecutivo, porque el Ejecutivo no está presionando nada. Ajá, ese es el otro tema, pero el gesto, y quería preguntarle a Joan Escalante, vocero del Frente Callao Dignidad, el presidente de la República tiene como, y se siente, o lo sienten ustedes, interesado en impulsar eso que Michelle llama ir hasta el fondo y hacerse cargo del resultado de la reforma. Ese gesto en el Congreso de la República de acompañar a su ministro de Justicia, a su primer ministro, da cuenta de que él la tiene clara, o sienten ustedes que
necesita tal vez que la ciudadanía se movilice para dar ese paso? Yo creo que el presidente no ha hecho algo por simple gusto. Él ha promovido un paquete de reformas justamente con el propósito de darle un cambio a la política nacional. Bien, el hecho de que el presidente haya ido con el premier al Congreso indica pues de que él realmente está hablando en serio. Bien, sin embargo, el obstruccionismo del fujimorismo frente a la aplicación de este paquete de reformas hace pues de que la posibilidad de este cambio no se dé. Bien, ahora, bueno, me sorprende un poco que después de la reacción del fujimorismo cuando Vizcarra se aparece en el Congreso de la República, bueno, no se esté apoyando esta moción justamente de presentar una segunda cuestión de confianza para poder disolver un Congreso que lamentablemente está incluso incurriendo en la inconstitucionalidad, porque sabemos que esta cuestión, este paquete de reformas ha sido decidido por referéndum, ha sido decidido por la población, ¿no? Entonces ya está yendo en contra de una decisión de tipo popular. No podemos nosotros entonces pues permitir que un Congreso que va en contra de una decisión general siga pues ejerciendo funciones, sobre todo cuando todos los escándalos que se han venido dando dentro del Congreso de la República demuestran pues que de representación no tienen absolutamente nada. Ahora, el fin de semana, ayer, escribió un muy buen artículo, Michelle, Juan Carlos Tafur, sobre esto, ¿no? Y él resaltaba la actitud del presidente en términos de ir al Congreso en el ánimo de recuperar, de reubicarse políticamente después de haber estado dormitado, digamos, durante bastante tiempo con el tema de la reforma. Pero lo que pasa es, dice, y lo ha reafirmado Alberto Arancén hace un ratito que conversamos, no puede ser, para decir en términos más coloquiales, boquilla en este tema. O sea, no puedes ir y decir, hacer pues la de ya viene el lobo, es decir, ya viene, y no hacerlo. Y no digo necesariamente que el paso inevitable sea, y ahí va mi pregunta, el cierre del Congreso, porque podría, con la actitud de pedir la cuestión de confianza, hacer que el Congreso se encamine en la reforma como pasó, digamos, hace un tiempo con el tema de la reforma judicial, ¿no? ¿Cómo lees eso? Y insisto en eso, ¿no? ¿El presidente tiene la gana, lo sienten? Bueno, nosotros vemos que el presidente está en esta lógica, concretamente la que tú hablas, de ya viene el lobo, y después él mismo se esconde y termina, pues, como trayendo a menos la investidura, trayendo a menos la palabra del presidente, porque ya después de decir tantas veces, yo creo en la reforma, protesto por la reforma, pero sin embargo me tiran al tacho las reformas y yo no hago nada, entonces claramente hay una inconsistencia que hace que también los ciudadanos perdamos la confianza en el Ejecutivo, ¿no? Y ciertamente estamos depositando la confianza en el Ejecutivo porque es algo que el Ejecutivo, en primer lugar, prometió, y es algo en lo que ellos decidieron abanderarse desde el inicio, que fueron las reformas, la reforma política, la reforma judicial, y también creemos que, vamos, el presidente Vizcarra es un presidente de transición, entonces tiene el espacio como presidente de transición para hacer las grandes reformas que el país exige. Entonces vemos que si es que esta reforma no es la reforma, si él no se va a comprar esta reforma, pues entonces, como lo decía Hildebrand el viernes, ¿no? Decide usted, presidente, si quiere ser un estadista o un pelele o un monigote de la mafia en el Congreso, ¿no? Y es lo mismo que le decimos nosotros, y lo hemos dicho en los diversos pronunciamientos que hemos tenido en redes, que pues el presidente va a tener que decidir si es que quiere avanzar con la regeneración de la política y la regeneración de la democracia, y que es algo que estamos exigiendo a gritos los ciudadanos, ¿no? Ahora, pero, Joan, y en el caso de si se cierra el Congreso de la República, después de hacer una cuestión de confianza, y el Congreso la tiene que negar, porque inclusive ahí tiene un margen de acción todavía el presidente en términos de que no se la niegue. Es decir, porque podrían no negársela y encaminar las reformas y finalmente hacer lo que ustedes y yo también creo debe hacerse. Es que el objetivo, perdón que te interrumpa, Glatzer, no es necesariamente que se disuelva el Congreso, sino que las reformas se apliquen. Claro. O sea, lo que nosotros estamos buscando, y justamente nosotros apelamos a todos los mecanismos constitucionales permitidos, es que las reformas que permitan un cambio en la política tal cual la conocemos, se dé. Sí. Y como le había mencionado a Michelle, el más representativo es justamente en la no reelección de congresistas, que para la siguiente reelección nos va a dar una cara nueva del Congreso, una renovación frente a congresistas que hemos visto desde hace más de 20 años y que justamente estábamos revisando. En este proceso, en este periodo presidencial, solamente han emitido 72 leyes y nos cuestan a nosotros cerca de 700 millones de soles al año. Claro, ahora, pero si no se cambian junto con la reelección las reglas del juego para el próximo proceso electoral,
lo que vas a hacer es cambiar de caras, porque ya viste que el Fujimorismo está apelando a la vieja gloria, y puedes tener en el próximo gobierno, ya no en el próximo Congreso, no a Rosa Bartra, pero vas a tener a Guinaga, Cuculiza y otros que pueden regresar. O sea, claro, el asunto tiene que verse en paquete, pero a donde iba yo con esta reflexión previa era a lo siguiente, es decir, si hay nuevas elecciones, si se cierra el Congreso de la República, la tiene que convocar en 4 meses el presidente. Tiene ese mandato, estamos hablando de octubre, noviembre, más o menos. Y si eso pasa, va a hacerse con las mismas reglas de ahora y van a ser los mismos partidos los que puedan postular. Uno. Y en segundo lugar, esa elección que vaya de aquí hasta el 2021 puede ser contabilizada como una elección adicional y por lo tanto el 2021 la interpretación que están sacando estos congresistas es que ellos podrían postular porque no sería una reelección. Claro, lo que pasa es que aquí nosotros tenemos que sopesar diferentes aspectos. Primero que todo, tenemos que saber que las reformas constitucionales no son, vamos a decir, las más ideales, ¿no? Nosotros lo estamos tomando como que es un primer paso hacia un cambio. O sea, necesariamente tienen que haber otras reformas que complementen a estas. Segundo, la idea de que estos congresistas se vuelvan a reelegir también tiene mucho que sopesar con referente a la opinión pública. Hemos visto qué es lo que ha pasado en este Congreso y tenemos a una opinión pública que es completamente reacia a todos los congresistas que en este momento se encuentran, cosa que personalmente dudo mucho la población los vuelva a elegir otra vez, ¿no? Entonces, las variables son varias, ¿no? Pero vuelvo a repetir solamente para terminar, es un primer paso hacia un cambio. Y además aquí también tenemos que considerar que nosotros el tema de la inmunidad y por el que estamos ahorita pidiendo, digamos, que se aplique la cuestión de confianza, no va en solo, va en un paquete de 12 reformas, ¿no? Entonces, en realidad lo que nosotros estamos pidiendo es que el presidente se compre la reforma política en su conjunto, porque la reforma política no solamente habla de la inmunidad, también habla del financiamiento de los partidos políticos. Sin duda. ¿No? También habla de la democracia interna, acceso de partidos. Y eso también supone la eliminación de estas camarillas o de estas cúpulas que han terminado pues trayendo partidos como el APRA, imposibilitando que se deje algún tipo de regeneración o renovación política dentro de esos espacios. Entonces, en realidad la inmunidad parlamentaria la estamos trayendo a colación porque es lo primero que ha desechado el Congreso, pero lo que nosotros estamos buscando es que se apruebe la reforma política con las 12 propuestas que ha presentado lo que el intuyo que desde el razonamiento que tienen ustedes, compartido por mucha gente, por supuesto, de que el Congreso cambie el reglamento para acotar el tema de la inmunidad no va a ser suficiente. Por supuesto que no. En realidad, eso es un cuentazo de Rosa Bartra y de los congresistas que la acompañan. Y a mí me ha sorprendido particularmente el que ha asumido por Edwin Donaire, Luis Iberico, ¿no? Diciendo, pero es que la población tiene que entender que este va a ser un mecanismo más rápido todavía para sacar el tema de la inmunidad, porque lo vamos a hacer por reglamento, entonces ya no va a implicar 2 legislaturas, porque ya no implican, como ya no tenemos que pasar por el cambio constitucional, lo vamos a hacer como express, ¿no? Pero eso no es así, pues, porque si es que tú tienes un cambio de reglamento y la Constitución dice claramente que los congresistas tienen inmunidad a ciegas, inmunidad total, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Prima la Constitución, pues un control difuso, norma mayor. Y Glatzer, lo mismo hicieron en el referéndum, lo mismo hicieron cuando quisieron contrabandear cláusulas en el tema de la bicameralidad. Y en esa dinámica está el Congreso, en la dinámica de vernos la cara a todos, ¿no? Siempre buscando contrabandear o decirnos, mira, vamos a hacer unos cambios, acá vamos a hacer unos arreglos, unos retoques, para al final no cambiar absolutamente nada. Ahora, pero en ese caso el presidente advirtió del contrabando y la gente votó en contra de la bicameralidad justamente porque había metido. Es decir, la gente está muy avisada. ¿Y por qué no un referéndum por el tema de la inmunidad? Sería lo que quiero decir es, en términos de no quiere el Congreso, el Ejecutivo quiere, uno le puede o no creer al Ejecutivo, que sea la gente que lo diga. Sería lo ideal, pero acabamos de hacer un referéndum para aplicar un paquete de reformas que hasta ahorita el Congreso justamente está obstruyendo. Entonces podríamos hacer un referéndum para la inmunidad, pero el resultado sería el mismo. Yo creo que sería como gastar esfuerzos cuando los esfuerzos deben estar en impulsar estas reformas que incluyen la inmunidad parlamentaria. Ahora, el tema está y qué fue lo que dijeron los congresistas de que la inmunidad parlamentaria es un tema político, ¿no? Y que no debería meterse un tema jurídico y por eso no lo tenía que ver el Poder Judicial. Pero estamos hablando de congresistas que han cometido delitos
delitos de tipo penal, Sí. que han traspasado lo político y han entrado justamente a lo jurídico legal. Y Claro. le están diciendo al Poder Judicial, oye, no te metas porque a pesar de que es jurídico legal, yo tengo inmunidad y no puedes meterte. Ajá. Clarísimos están los casos en el Congreso. Primero del señor Guillermo Martorell, que fue condenado a 5 años de prisión, pero bueno, sorprendentemente se anuló su sentencia y en todo ese tiempo él siguió cobrando el sueldo del Congreso. Sí. Lo mismo pasa con congresistas como Zacarías Lapa, Ajá. ahora con Jorge Dipas, con Edwin Donaire, con Benicio Ríos. O sea, vemos una impunidad atroz, ¿no? En donde ya cuando la gota rebalsa el vaso, o el congresista está fugado o simplemente se desapareció y nadie sabe dónde está. No, pero está claro que esa gente venía ya con el problema antes de ser congresista y justamente Claro, ese es el busca problema. ser parlamentario por la inmunidad que ésta le va a dar. Es que Y justamente ahí no hay también lo que hay filtros. que hacer es que evitar que los partidos lleven a gente cuestionada. Pero ahí tienes otra discusión que tiene que ver con cómo determina si la presunción de inocencia se aplica a todos también. Si un partido no puede dejar a alguien fuera solo porque tiene una denuncia. Esto es una discusión más compleja. Así es. Pero quería, Michelle, para ya invitar a nuestros oyentes, televidentes, la marcha es mañana, ¿no es cierto? Sí. Sí, la Por marcha... favor, si podemos dar los datos. Por supuesto, la marcha es mañana, 28 de mayo, 6 de la tarde estamos haciendo la convocatoria en la Plaza San Martín. Y voy a pasar por el recorrido que vamos a hacer. Vamos a empezar en Piérola, en realidad es el recorrido clásico. Ajá. Vamos a empezar en Piérola, seguido Wilson, Paseo Colón, Grau, Abancay y vamos a terminar en Piérola también. Aunque muchas personas nos están diciendo que por qué no En la terminamos Plaza Bolívar. en la Plaza Bolívar, dado que el Congreso se está dedicando ahora con nuestro dinero a financiar o a darle espacio y a no trabajar, porque no trabajaron el viernes por acompañar a estos grupos antiderechos y utilizar pues la Plaza Bolívar y el Congreso de la República como la explanada de la iglesia del señor Julio Rosas. Y eso Sí. es algo que no podemos permitir tampoco. Así que sí estamos evaluando también terminarla, al menos en las afueras. Claro. ¿no? Pero vamos a seguir Ahora, a priori el recorrido clásico. Pero está claro que ya con lo que ha pasado con este colectivo, con Mis Hijos No Te Metas, el día viernes que les han dejado entrar a la Plaza Bolívar, que se rompió la prohibición. Es decir, ya no pueden argumentar ahora para ningún caso Exacto. que no se puede llevar ahí. O sea, eso sería grave, digamos, ¿no es cierto? Que si lo hagas para quienes tienen afinidad con tu pensamiento y no para aquellos que lo critican. Incluso, Glatzer, esto sería minimizar un poco la lucha que representan las marchas, porque este acto de llevar a Con Mis Hijos No Te Metas a la Plaza Bolívar da a entender pues que ellos son instrumentos de una suerte de herramienta contestataria contra el presidente de la República. Sí. Entonces, ¿dónde queda la lucha de esa gente cuando ellos son utilizados como una suerte de contestación? Mira Vizcarra, ¿no? Mira Vizcarra, nosotros estamos haciendo esto, nosotros tenemos gente, te estamos contestando. O sea, pero ese es por eso digo que el presidente tiene que ser consciente de que si quiere dar o no la pelea. Porque si tú reúnes a todos los voceros en Palacio de Gobierno y al día siguiente votan al tacho tu planteamiento de inmunidad parlamentaria claro. y el fin de semana o el viernes, ¿no es cierto? No, el presidente va y de alguna manera pecha al Congreso, como se ha dicho. Entonces estás en una, digamos, efectivamente en una, están midiendo fuerzas. Pero al día siguiente, el viernes, la gente del Fujimorismo te llena la Plaza Bolívar para decirle, mira todo el respaldo que nosotros tenemos y cuídate Vizcarra, porque es eso. Así es. Y el presidente hasta ahora, claro, ha venido lo del sismo, ¿no es cierto? Y está muy ocupado en eso, pero esto no tiene que llevarlo a desatender lo otro, porque si no se lo van a llevar de encuentro finalmente, ¿no? Sí, y en ese mismo sentido tenemos una crítica fuerte que hacerle no solamente al presidente, sino también al premier, ¿no? Porque de verdad que para nosotros resulta un despropósito, un desperdicio de tiempo para el país, que nos hayan tenido 6 semanas esperando un Congreso que durante 3 años nos ha dicho de todas las formas y con todas las señales que no les interesa la reforma política porque ellos no tienen ninguna alternativa y han separado a la gente que ha querido hacer reformas como Patricia Donaire. Sí, claro. Entonces, ¿por qué seguimos esperando a un Congreso que abiertamente está y lo ha demostrado? No solamente en la cuestión de la reforma política, en la cuestión Chávarri, en la cuestión Inostroza, en la cuestión CNM, en la cuestión en políticas públicas como la reforma universitaria, el tema de enfoque de género. Digamos, es un Congreso abiertamente a espaldas al país. Entonces, ¿por qué el señor Salvador Solar se sigue tomando tacitas de café con Luz Salgado? Es algo que no entendemos y por lo que culminamos al Ejecutivo a que se deje tonterías y que se ponga a hacer su trabajo, que es aprobar la reforma política que la ciudadanía espera. Muy bien, Michelle, Joan, muchísimas gracias por haber venido. Y Gracias. por supuesto hay que ir mañana, de todas maneras, a levantar la voz frente a lo que está pasando. Lo que nos está jugando es un partido de fondo. O sea, esto no es una cosa menor que no tenga que ver con los otros temas. Hay gente que dice que efectivamente hay que mejorar la gestión, hay que cambiar un montón de cosas. Es verdad,
Pero si no reformamos lo que es el epicentro de los grandes problemas que tenemos, que es la política, realmente esto no va a servir para nada. Muchísimas gracias. Tengo que ir a una pausa, regreso un instante, estamos aquí en No hay Derecho. Ya regresamos.